Buenos días, hermanos, qué bendición. Yo siempre digo qué bendición, qué privilegio poder compartir la palabra del Señor. Yo la verdad es que no pensé que esto fuera algo que el Señor me iba a llamar, pero cuando uno busca la presencia del Señor para entender cuál es el camino que Él quiere por el que uno vaya, Él definitivamente es fiel y Él lo va liderando y alineando a uno hacia lo que Él ha preparado para uno. Así es que si tal vez usted está en duda de qué podría ser lo que el Señor quiere que haga o que el Señor lo ha llamado a hacer, métase en la presencia con Él para que Él pueda guiarle y pueda indicarle a qué es que Él lo ha llamado. Y prepárese también porque puede ser que lo que Él le llame a hacer no sea nada que usted haya pensado que es lo que lo quiere usar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a orar para abrir este mensaje. Si ven que me mojé aquí, no fue que me oriné, porque fui al baño y me apoyé así como en el lavatorio y me mojé. Pero bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Tu presencia, Padre, está en este lugar y queremos honrar tu presencia. Queremos, Señor, venir delante de tu palabra con la reverencia que esta merece, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu misma palabra dice que tú nos santificas por medio de tu palabra. Eso es lo que venimos a buscar delante de ti, Señor, en esta mañana. Que sea tu presencia, que sea tu espíritu, que sea tu palabra, Señor, la que nos santifique. Que sea la verdad, Señor, de tu palabra revelada a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, para que nosotros podamos caminar en la libertad que tú has diseñado para tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Santifícanos, Señor, con tu palabra y vivifícanos también con tu palabra, Padre. Que sea tu Espíritu Santo tomando control. Oramos en contra de toda distracción y también oramos en contra de toda confusión que quiera venir sobre la mente de tu pueblo, Señor, a robarse la semilla que tú traes para plantar en nosotros hoy. En el nombre poderoso de Jesús, disponemos todo lo que somos, Señor, para recibir de lo que tú tienes para darnos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, como oraba Silvia en la mañana, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra caiga, Señor, en nosotros, que se plante en nosotros, Señor, y que produzca el fruto del propósito con el cual tú la traes a nosotros en esta mañana. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Jesús. Muchas gracias. Amén. Bueno, amén. Bueno, el mensaje de hoy está basado en el texto de Éxodo 14, pero para darles un poquito de contexto, el Señor me hablaba de la importancia de este mensaje porque Él me decía que habían personas dentro de la iglesia, o sea, no solamente de la iglesia mundial, ¿verdad?, sino también dentro de Casa del Pan, que han venido caminando con fortalezas mentales. Y una fortaleza mental, para los que no saben qué es una mentira que se ha arraigado mucho en una persona, que la persona ha creído esa mentira, o sea, por mucho tiempo, y entonces esa mentira empieza a moldear y a permear la forma en la que la persona camina y vive. Eso es una fortaleza mental. Entonces, mientras yo preparaba este mensaje la semana pasada, me llamó mucho la atención que Fede, en la oración de apertura del domingo pasado, él habló de esto también y él oró también en contra de esto, de que el pueblo del Señor necesitaba ser liberado y su mente necesitaba ser transformada y necesitaba romperse varias cosas que han venido impidiendo o lisiando al pueblo de Dios espiritual y ministerialmente. Entonces, esta es la palabra, o en esa línea es la palabra que nosotros traemos el día de hoy, ¿verdad? Yo ahorita vamos a leer el texto, pero lo que pasa es lo siguiente. Dios trae en nuestras vidas libertad, eso es cierto, ¿ok? Nosotros sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor trae en nuestras vidas libertad, pero hay ciertos ataques y hay ciertos obstáculos, a pesar de que nosotros estamos en el Señor, hay ciertos ataques y ciertos obstáculos que se presentan que si nosotros nos dejamos intimidar y nosotros no discernimos para hacerles frente, pueden hacernos a nosotros dudar de la obra que el Señor ha hecho en nosotros de libertad y del llamado que el Señor tiene para nuestras vidas, y entonces nos estancamos, ¿okay? Entonces de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, el ejemplo que tenemos bíblico es el famoso pueblo de Israel, que todos conocemos, o si no, todos la mayoría. Así es que
Voy a darles un contexto antes de que empecemos a leer el capítulo 14. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente. Por favor, prepárese, porque hoy vamos a leer bastante, ¿ok? Y vamos a aprender bastante también. Pero nosotros no venimos aquí a jugar de iglesia, nosotros venimos aquí a aprender de la palabra de Dios. Así es que nos disponemos para que el Señor nos enseñe. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Para los que no saben quién es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel son los descendientes de Abraham. Acordémonos que el Señor llama a Abraham y le dice que yo voy a hacer tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y entonces el pueblo de Israel son los descendientes de Abraham. Ahora, ¿qué pasa? Ellos fueron esclavos por 430 años en la tierra de Egipto. Ellos llegaron a la tierra de Egipto porque en el tiempo de José, el del soñador, ¿verdad? O sea, él se había hecho como el segundo en mando en la tierra de Egipto y él era colaborador del faraón. Y entonces el faraón hace como un acuerdo con José para que él se traiga a toda su familia a Egipto y les da una tierra que se llama Gosén. Y entonces ahí se instalan todos los israelitas y ellos se empiezan a reproducir, obviamente, ellos empiezan a crecer en número, empiezan a crecer y a desarrollarse. Y entonces así es como el pueblo de Israel llega a la tierra de Egipto. Ahora, ellos los esclavizan por 430 años. Pero Dios sabía que ellos los iban a esclavizar. Entonces, desde antes Dios tenía a un libertador ya como planeado, que era Moisés. ¿Quiénes no conocen la historia de Moisés? Bueno, entonces no voy a entrar en detalle. Entonces, ellos venían de estar esclavos esos 430 años. Dios levanta a Moisés y empieza como una serie de eventos sobrenaturales de Dios en contra del faraón para la liberación del pueblo de Israel. Entonces, ellos venían de tener una lucha sobrenatural, o de ver ellos una lucha sobrenatural del Señor. Una serie de plagas que solamente afectaban a Egipto y no los afectaban a ellos. Muertes de los primogénitos, igual eso afectaba solamente a Egipto y no los afectaban a ellos. Que Dios les dijo que con la sangre de un cordero lo pusieron en una puerta para que entonces cuando el ángel de muerte pasara, que no afectara, no matara a sus primogénitos, sino solamente a los de Egipto. Entonces aquí vemos una serie de hechos y cosas sobrenaturales que el pueblo de Israel viene experimentando antes de su salida de Egipto, que les permite a ellos ver el poder del Dios que está a favor de ellos. ¿Ok? Ahora, vamos entonces a leer Éxodo 14. Vamos a leer todo Éxodo 14. Entonces dice: los israelitas cruzan el Mar Rojo. El Señor habló con Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y hacia Baal-Zephón. El faraón va a pensar que ustedes los israelitas andan perdidos en esa región, rodeados por el desierto. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y entonces ellos lo hicieron así. Cuando el rey de Egipto recibió la noticia de que los israelitas huían, su corazón y el de sus siervos se volvió contra ellos y dijeron: ¿cómo hemos podido permitir esto, que Israel se vaya y deje de servirnos? Enseguida el faraón unció su carro y echó mano de su pueblo, y tomó 600 de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus respectivos capitanes. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel. Pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, y los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi-Hahirot y delante de Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que aclamaron al Señor. Y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedíamos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo.
Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Yo, por mi parte, voy a endurecer el corazón del faraón para que los egipcios los persigan, y me voy a glorificar en el faraón y en todo su ejército y en sus carros de guerra y en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería y carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. El 19 dice: el ángel de Dios que precedió, o sea, que iba delante del campamento de Israel, se apartó de ellos y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Y qué interesante esto, porque dice: para los egipcios esta era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche. Y en toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés hizo lo que el Señor lo llamó a hacer, que fue que extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara en seco. Entonces, aquí voy como a resumir un poco. Entonces los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, y tenían al mar un muro de mar a la derecha y otro a la izquierda. Los egipcios los persiguieron con toda su caballería y con todos sus carros, pero en la madrugada del día siguiente el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor dijo a Moisés: ahora extienda su mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y su caballería. Moisés así lo hizo, y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, y al huir se toparon con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Las aguas cubrieron por completo a todos los egipcios, y ninguno de ellos quedó con vida. Qué importante esto. Ahora el 29 dice: pero los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Y el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios. Israel volvió los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y el 31 dice: y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo contra los egipcios, tuvo temor del Señor, y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Hay demasiado que aprender aquí, entonces vamos a ir como por partes, ¿ok? Ahora, lo primero es que antes de que ellos salgan, cuando ellos salen, antes de que ellos entren como a esta etapa en donde el faraón viene detrás de ellos a perseguirlos, en Éxodo 13:13 Moisés le dice lo siguiente al pueblo, y les dice: tengan presente este día en que han sido liberados de la esclavitud de Egipto. El Señor los ha sacado de aquí con mano fuerte. Ellos finalmente habían sido libres. Ahí entonces es donde caemos en el 14. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver aquí? Que el Señor los liberó y el Señor los guió al pueblo de Israel para salir de Egipto. No fue que a ellos se les ocurrió: ay, ya no queremos ser esclavos, vamos a salir de aquí. El Señor a ellos los guió. Entonces, esto a nosotros nos ayuda también a entender o a tener claro la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros tenemos que creer la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Tanto la libertad del pecado, pero también la libertad que nosotros tenemos de la opresión del enemigo. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Ya ellos no estaban bajo la opresión de Egipto. ¿Okay? Y asimismo, nosotros tenemos libertad en Cristo cuando nosotros venimos a Él. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Es importante entender que aunque a Dios nosotros nos haya liberado, no significa que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados viendo lo que perdió. Y eso es lo que podemos ver también aquí con la historia. El enemigo va a buscar la forma de recuperar lo que perdió. ¿Por qué? Porque antes de nosotros venir a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado y nosotros servíamos un propósito oscuro. Vea lo que dice aquí en el verso 5, dice: ¿cómo es que nosotros vamos a dejar que ellos se vayan y dejen de servirnos?
dice Egipto. Y así mismo también es con el enemigo. Nosotros servíamos a ese propósito oscuro, venimos a Cristo y eso cambia. Y antes nosotros éramos útiles al mundo de las tinieblas, pero eso Cristo lo cambia y ahora nosotros somos útiles al reino del Señor y representamos una amenaza para el mundo de las tinieblas, eso sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? El reino de las tinieblas, al perder un servidor, obviamente naturalmente va a buscar cómo recuperarlo. Eso sucede en nosotros, eso sucede con nosotros también. Entonces, el primer punto, la primera aplicación que nosotros podemos aprender acá es la necesidad de tener un discernimiento ante los ataques espirituales. Porque el hecho de que el Señor a nosotros nos libre no significa que no va a haber una guerra que nosotros tenemos que pelear a favor de poder caminar también en esa libertad. Ahora, ¿qué vemos también aquí en el verso 3 y el 4? Nosotros vemos que, por irónico que suene, aún el enemigo sirve al propósito de glorificar a Dios y de que su poder sea conocido, porque en el 3 y 4 dice, vamos a ver, dice, Él se va a presentar a ustedes y Él va a pensar que ustedes están perdidos, pero yo voy a endurecer su corazón. Entonces aquí vemos que el Señor está en control de eso. Entonces, nosotros vemos que el enemigo sirve al propósito de glorificar a Dios y que su poder sea conocido. Dios está al tanto de cada artimaña del enemigo, hasta de lo que piensa. Nosotros podemos verlo acá. Pero no se trata solamente de que Dios esté al tanto, sino de que nosotros también estemos al tanto. O sea, hay personas que dicen, ay, no le dé poder al diablo, no le dé tanta importancia al diablo. Yo no sé si ustedes han escuchado, yo lo he escuchado muchas veces. Y no se trata de que nosotros le damos poder al diablo, hermanos. Hay que ser honestos, el diablo tiene poder. La diferencia es que el diablo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Hay una diferencia ahí. Pero el diablo tiene poder, nosotros lo vemos a diario, o sea, en las distintas cosas que suceden en el mundo. Y nosotros podemos ver el diablo con sus artimañas y sus maquinaciones ejerciendo su poder sobre el mundo en general. Entonces no es que nosotros le damos poder al diablo, es que el diablo ya tiene poder y no es que nosotros le damos tanta importancia, nosotros le damos la importancia que se le tiene que dar, porque nosotros no podemos ignorar que existe, ese es el tema, hay que estar pilas. ¿Por qué? Porque él es nuestro enemigo número uno. Si usted sabe que usted tiene un enemigo que quiere venir en contra suyo, a matar, a robar y a destruir todo lo que Dios le ha dado y todo lo que Dios ha hecho en usted no le va a dar importancia. Claro que sí, la Biblia dice que él anda como un león rugiente. Si usted sabe que al salir del diablo, que allá afuera hay un león rugiente, usted no va a salir, no va a hacer nada. No, usted va a estar pilas, a ver si lo va a venir a atacar por algún lado. Y así mismo pasa con el enemigo. Entonces no es que le demos demasiada importancia, se le da la importancia que se le tiene que dar porque nosotros tenemos que estar atentos a lo que él está haciendo para venir en nuestra contra. Entonces, una vez que ya nosotros estamos conscientes de que somos libres en Cristo, como decía antes, empieza esa guerra con el mundo de las tinieblas y viene en nuestra contra con todo. También tenemos que tener eso presente. No es que el enemigo que nosotros tenemos es ahí más o menos, no, viene en nuestra contra con todo. ¿Por qué? Porque es una pérdida para él y porque sabe que nosotros ya no caminamos solos. Sabe que ahora nosotros caminamos con el Dios que es todopoderoso. Entonces, ya no hay una autoridad esclavizante sobre nosotros y por eso tiene que hacer más esfuerzo. Y eso nosotros lo vemos en el verso 6 y el 7. El verso 6 y el 7 dice, el faraón subió en su carro y tomó 600 de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus capitanes. O sea, él no venía a perder. Él venía con todo, con lo mejor que él tenía, a recuperar lo que él había perdido. Entonces, el nivel de intimidación, él venía con todo a recuperar lo que había perdido, como decía, no solamente por la importancia de lo que él quería recuperar, sino también porque sabía a quién tendría que hacerle frente. ¿Por qué? Porque los egipcios habían salido con mano poderosa de Egipto, no fue cualquier mano la que los sacó. Los israelitas salieron con mano poderosa, o sea, fue la mano del Señor que los sacó ahí, que los sacó de ahí. Entonces el enemigo sabía eso, para nosotros también nos toca saber eso. Que no es en nuestras propias fuerzas, que es el Señor el que nos ha dado a nosotros la libertad, que es el Señor el que nos sacó a nosotros, nos pasó del mundo de las tinieblas con su luz admirable, que es el Señor que nos rescató del poder del pecado, de las consecuencias del pecado sobre nuestra vida, de la muerte que produce el pecado sobre nosotros, y ahora nosotros tenemos una vida eterna con Él. Tenemos que entender que fue el Señor y no fuimos nosotros mismos. Ahora, esa mano
es la misma mano que a nosotros nos dio libertad y plenitud de vida aquí en la tierra y vida eterna. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces, aunque el Señor nos haya liberado, como yo decía al inicio, cuando nos damos cuenta de que el enemigo no ha desistido y viene detrás, nosotros nos llenamos de temor y nos intimidamos y hasta consideramos rendirnos. ¿Por qué? Porque, ay, es que nos sentimos alcanzados. Uy, no, es que nos alcanzaron. Pero el hecho de que a uno lo hayan alcanzado no es lo mismo que a uno lo capturen, son dos cosas distintas. Y aquí quiero hacer énfasis en algo que a mí me llamó muchísimo la atención de la historia del pueblo de Israel, y es lo siguiente. Al principio mencionábamos que ellos no habían sido esclavos, pero ellos llegaron a ser esclavos. ¿Cómo ustedes saben por qué o cómo el pueblo de Israel llegó a ser esclavo cuando ellos habían nacido libres y ellos vivían por mucho tiempo libres en la tierra de Gosén? Y eso está en Éxodo 13, no, mentiras, está en Éxodo 1, 12. Y ellos llegaron a ser esclavos, ellos vivían libres, pero ellos llegaron a ser esclavos a causa del temor que el faraón del momento tenía de ellos. Porque el faraón de ese momento, ya José se había muerto y ya el pacto, digamos, que José tenía con el faraón de ese momento, ya no tenía casi que valor, por así decirlo, porque había un faraón nuevo, habían pasado muchos años. Y ese faraón empezó a ver como el pueblo de Israel empezó a crecer y se empezó a reproducir y él empezó a tener miedo. Y él dice, los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre, les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. El 12 dice, mientras los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios tenían temor de los hijos de Israel. ¿Por qué los hicieron esclavos? Porque los vieron como una amenaza. O sea, qué importante y qué triste también que a veces el enemigo vea en nosotros o vea más o esté más consciente de nuestro potencial que nosotros mismos. Y eso nos pasa a veces. Y cuando nosotros no estamos conscientes del potencial de lo que Dios ha depositado en nosotros y lo que representamos, entonces el enemigo también puede ver eso y entonces busca la forma de levantarse para esclavizarnos, para poner sobre nosotros cargas pesadas y trabajos pesados que a nosotros en realidad no nos correspondía hacer, para poder lisiarnos, para que no avancemos, para que no hagamos lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer. Entonces, ¿qué vemos aquí o qué hablábamos antes de esto? Que aunque el Señor nos da libertad, a veces cuando nos damos cuenta que el enemigo no ha desistido y viene detrás de nosotros, nos llenamos de temor, de intimidación y consideramos rendirnos porque nos sentimos alcanzados. Pero el hecho de que uno lo hayan alcanzado y que uno lo capturen son dos cosas distintas, como decíamos antes. Ahora, en el 9 dice que a ellos los alcanzaron, pero en ningún momento dice que los capturaron. Simplemente dice que los alcanzaron, pero que Dios puso una columna entre los dos pueblos para protegerlos. Entonces nosotros tenemos que reconocer la diferencia para no dejarnos capturar. Porque si a nosotros vernos alcanzados, nosotros nos sentimos capturados, no vamos a luchar, nos vamos a dar por vencidos. Entonces, sentirnos no es lo mismo que estar. Hay muchas cosas que nosotros sentimos que nos llevan a darnos por vencidos y que en realidad nosotros ni siquiera estamos bajo el dominio del enemigo aún. Pero porque nos sentimos alcanzados, ay, yo no puedo hacer esto, es muy difícil, no, ya me alcanzó, entonces hasta aquí sí ya valí. Y no es así, ni siquiera nos han capturado aún. Entonces hay que entender esa diferencia. Lo alcanzó, todo bien. Si usted todavía no lo han capturado, usted tiene la oportunidad de salir de ahí, de pelear la batalla, de pelear por su libertad, de seguir adelante, de avanzar. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también entendamos hoy. Ahora, ¿qué es importante también entender o reconocer? Que la amenaza que se presenta en el lugar de libertad en el que nosotros ahora nos encontramos, a veces puede parecer mucho más intimidante que la del lugar en el que nosotros estábamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban en Egipto y de ellos estaban acostumbrados a vivir en esclavitud y todo bien, salen de ahí y se viene el faraón con 600 carros, con todos sus capitales, a ver cómo hace para recuperarlos. Eso es mucho más intimidante. La amenaza se ve como más grande porque sabe qué es lo que quiere recuperar, como decíamos antes. Pero a pesar de que esa amenaza del lugar presente de libertad en el que nosotros estamos puede ser un poco más intimidante, nosotros tenemos que entender quién fue el que nos trajo a ese lugar de libertad. Amén.
¿Y quién está a nuestro lado? Es lo que hace toda la diferencia. Amén. Ok. Entonces, esto nos lleva al segundo punto también de aplicación, que es la importancia de poner nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor, no en nuestras propias fuerzas y tampoco en las circunstancias. ¿Por qué? Porque aquello en lo cual yo pongo mi mirada y mi confianza va a determinar si yo avanzo o si yo me quedo estancado. Así es. Así es que eso va a determinar también si yo avanzo o si me capturan. Aquello en lo que yo pongo mi mirada. Si yo confío en mi capacidad para librarme, como decimos los ticos, estoy frita. Porque yo sé que yo no tengo la capacidad para librarme solita. Hay cosas más grandes que uno, hermanos, esa es la verdad. Hay cosas que son más grandes que uno. Y si yo me enfoco en la circunstancia, yo me olvido del poder de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Entonces yo no puedo enfocarme ni a mis propias fuerzas ni a mis circunstancias. Yo me tengo que enfocar en el Señor que a mí me trajo hasta el lugar en el que yo estoy ahorita de libertad. Ahora, eso fue lo que le pasó a Israel. ¿Cómo nosotros sabemos? Pues claro, porque Israel, creo que es en el verso 12, sí, creo que es el verso 11 y 12, ellos dicen, ay, nos vamos a morir. ¿Para qué nos sacaste? No, nosotros te dijimos que nos dejaras en Egipto, que nos dejaras servirles. Entonces, ellos pusieron su mirada en su circunstancia y no en el Señor. Pero si yo recuerdo que el Dios que camina conmigo y yo pongo mi confianza en su poder y no en el mío, entonces nosotros podríamos decir cosas como, no, un momentito, o sea, el que envió las plagas, el que guardó a nuestros primogénitos de la muerte, el que nos sacó de Egipto con regalos y ha caminado con nosotros como nube, como columna de fuego, es el mismo que nosotros nos va a rescatar de esta. ¿Cómo es posible que yo me voy a enfocar más en lo que tengo enfrente que en todo lo que el Señor ya hizo para traerme hasta el lugar de libertad en donde yo estoy hoy? No puede ser. Pero es por eso, porque la mirada no está puesta en el lugar en donde tiene que estar. No nos podemos echar a morir. Es la confianza en el Señor la que a nosotros nos tiene que llevar a poder seguir avanzando. Y esto nos lleva entonces también a la tercera aplicación, que es algo en lo que a veces nosotros caemos, honestamente, y es la mentalidad de víctima. No, pobrecito yo. Es que me cuesta mucho, es que yo he intentado, es que Dios, ¿por qué? Si yo te sirvo, Padre, otra vez del enemigo, y yo estoy aquí. Y es una mentalidad de víctima. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que por intimidante que sea lo que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros no somos víctimas. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice que el enemigo está vencido. Dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Entonces, esos son solamente algunos de los versículos. Entonces, ¿cómo nosotros ante una amenaza vamos a decir, oh no, un tigre, ayúdenme? O sea, si no han visto la hora de hielo, por favor vayan a verla. No es posible que nosotros reaccionemos de esa forma sabiendo quién es que nosotros tenemos al lado y quién lucha delante de nosotros. Entonces, no, nosotros nos tenemos que levantar y hacerle frente, hermanos. Nosotros no estamos para dejarnos esclavizar de nuevo. Y definitivamente nosotros no estamos para ceder ante la intimidación o las amenazas del enemigo. No. Así es que Dios no nos trae para volver atrás. Y con el mundo de las tinieblas, nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad de contraataque. No de que, pobrecito, yo hice, está muy difícil. Es de contraataque para poder avanzar. Amén. Ok. Ahora, otra cosa que también es importantísima es que a veces, cuando nosotros empezamos a entender todas estas cosas, como que nos empoderamos un montón, pero se nos olvida que no es en nuestras fuerzas. Y uno empieza a avanzar a lo loco. Yo voy a hacer esto, y entonces, y uno tal vez tiene en su cabeza, digamos, o sea, la idea de cómo Dios va a hacer ciertas cosas y luego resulta que no era así como Dios lo quería hacer. Y uno avanza a lo loco, pero uno no puede avanzar a lo loco con el Señor. Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos, aunque nosotros entendamos que nosotros tenemos el poder y una autoridad y una libertad, nosotros también tenemos que entender que nosotros caminamos en una asociación con el Espíritu Santo. Y que nosotros no podemos andar avanzando solo a lo loco solamente porque entendemos el lugar de libertad en el que estamos. Tiene que haber una guía de parte del Señor. Amén. Entonces, eso
nos lleva al cuarto punto de aplicación, que es que nosotros tenemos que accionar basados en la dirección de Dios. Ahora, el verso 13 y el 14, a mí me encanta la actitud de Moisés, porque ellos se encuentran ante esa amenaza y él está convencido. O sea, cuando los egipcios, cuando los israelitas le dicen, ¿por qué nos trajo hasta aquí? ¿Ahora qué vamos a hacer? Él está convencido y él dice, no, tranquilos, que Dios los va a librar. Pero él tiene en su cabeza una idea de cómo Dios va a hacerlo, que no calza para nada con lo que Dios tiene en mente hacer. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque él les dice, no, tranquilos, el Señor peleará por ustedes. Y en el verso 15 y el 16, a mí me da demasiada risa la respuesta de Dios, porque Dios le dice, ¿y por qué me pide ayuda a mí? Yo me imagino a Dios así. ¿Qué le pasa? O sea, ¿quién le dijo a usted que yo iba a hacer eso? Y entonces él le dice, díganle a su pueblo que sigan su marcha. Ah, qué interesante, ¿verdad? Y luego le dice a él, y tú, levanta tu vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Así casual, yo no sé cómo no se le ocurrió. Eso fue lo primero que yo pensé cuando leí el texto. Entonces, ahí nosotros podemos ver que había algo que a ellos les tocaba hacer definitivamente. Ahora, denme un segundo porque se me bloqueó esto. Ya. Ahora, eso cuando el Señor viene y le dice a Moisés, ¿por qué usted me pide ayuda a mí? Eso nosotros, o sea, como que lo que nos da a entender, o la forma en la que yo lo veo, es el Señor diciéndole, ¿quién le dijo a usted que yo iba a hacer eso? Primero que todo. Segundo, o sea, yo sí los voy a salvar, pero es que no es como usted piensa que yo los voy a salvar, porque Él está diciendo, el Señor peleará por ustedes. Pero ahí nosotros no vemos en ningún lado que Él esté diciendo que se requiera un accionar del pueblo de Israel para poder avanzar o para poder hacerle frente a la amenaza que a ellos se les está viniendo encima. Entonces Dios le dice, a mí no me pida yo, o ¿por qué me pida yo a mí? Haga esto, esto y esto. En otras palabras es, sí, yo lo voy a liberar, pero no como usted piensa. Lo que usted está esperando que yo haga no es como yo lo quiero hacer. Y a nosotros también eso a veces nos sucede. En ocasiones nosotros accionamos de acuerdo a lo que esperamos o pensamos que Dios va a hacer. Entonces digo, yo me imagino que Dios va a hacer esto, entonces yo voy a actuar de esta forma. Y Dios dice, pero ¿quién le gusta que yo haga eso? ¿Y quién le gusta que eso es lo que usted tiene que hacer? Entonces hay que venir delante del Señor para que Él nos dé dirección. Nosotros no podemos esperar que Dios haga todo el trabajo, hermanos. No se puede, porque nosotros somos una asociación con el Espíritu Santo, nosotros somos un equipo con el Espíritu Santo. Y si usted está en un equipo con alguien, quiere decir que a la otra persona no le toca hacer todo el trabajo, hay un trabajo que usted le va a tocar hacer también. Entonces, a veces Dios dice, definitivamente, así como usted piensa, no es, a usted más bien le toca hacer esto, le toca hacer esto y le toca hacer esto también. ¿Por qué? Porque hay una parte que a nosotros nos toca hacer definitivamente. ¿Esto queda claro? Amén. Ok, ahora, por eso entonces es que es tan importante que nosotros tengamos una relación con Dios para que nosotros podamos pedir dirección con respecto a cuál es la parte que a nosotros nos toca hacer. Y no andar avanzando a lo loco, haciendo lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer. Ahora, ¿qué era lo que le tocaba a ellos? Hablando del pueblo de Israel. Al pueblo le tocaba avanzar y a Moisés le tocaba levantar la mano, extender su mano sobre el mar y dividirlo. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que era lo que les tocaba a cada uno? Dios les dijo, Dios les dijo. Ahora, ¿por qué o cómo Dios les dijo? Porque Moisés tenía una relación con el Señor. Y eso es sumamente importante también. Si no, ahí ellos se hubieran quedado esperando que Dios peleara por ellos, cuando eso no fue lo que Dios dijo necesariamente que iba a hacer. Entonces aquí un punto importante también es, hermanos, sin comunión no hay dirección. Ellos supieron qué era lo que tenían que hacer porque Moisés tenía una comunión, una relación con el Señor que a él le permitió entender qué era lo que tenían que hacer. Él escuchó la voz de Dios y Dios lo guió. Pero si no hubiera habido esa comunión, no hubiera habido una dirección de parte del Señor. Y ese es el motivo por el cual hay muchas personas que están atascadas, están estancadas, están perdidos, esperando que Dios haga por ellos algo que Dios en ningún momento ha dicho que Él va a hacer. Y eso no es porque Dios sea malo, eso es porque Dios es soberano y Él sabe la forma en la que Él quiere hacer las cosas y las va a hacer.
Entonces ellos se quedan esperando que Dios haga algo que Él nunca ha dicho que va a hacer, porque ellos no han entendido que es lo que a ellos les toca hacer, porque ellos no tienen con el Señor la comunión necesaria para poder entenderlo. Y que en el nombre de Jesús nosotros no seamos parte de ese grupo, sino que seamos personas que vengamos delante de la presencia del Señor a buscar su dirección para entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, de las dos direcciones que nosotros vemos aquí, tanto lo que Dios le da al pueblo como lo que Dios le da a Moisés, vemos dos cosas. La primera es que la vara, Dios nos ha dado a nosotros todo lo que nosotros necesitamos para avanzar hacia lo que Él nos ha llamado a hacer. Y ve qué interesante, porque Dios le dice, ¿y por qué me pides ayuda a mí? Tome lo que ya yo le di, que es la vara, y utilícela. Esa vara que Dios le había dado a Moisés representaba el poder, la manifestación de Dios, la autoridad y el poder que Dios le había dado a Moisés para él ir y hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Entonces, en otras palabras, Dios prácticamente le está diciendo, ¿por qué me pides ayuda a mí? Tome lo que ya yo le di y úsalo, papito, no pierda tiempo. Y así también sucede con nosotros. El Señor nos ha dado a nosotros lo que necesitamos para avanzar y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero nosotros tenemos que utilizarlo, hermanos, tenemos que utilizarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Ay, sí, Dios me dio este don, y Dios me dio esto, pero es que a mí me da mucho miedo usarlo, pero es que después, ¿qué va a decir la gente? Es que después me sale mal, es que después... Y uno dice, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Es que no entiendo, ¿sabes qué estás acá? Y Dios dice, ya, yo sé lo que yo le di, mamita. ¿De qué es? Usted le toca hacer su parte. Ok, ahora... Eso con respecto a la vara. Lo segundo es avanzar. Vean, hermanos, nosotros no podemos detenernos solamente porque un obstáculo nos intimida. O porque el enemigo lo tenemos ahí pisándonos los talones. No se puede. Bueno, sí se puede, pero no debemos detenernos solamente por eso, porque hay un obstáculo o porque tenemos al enemigo ahí. El obstáculo podrá parecer más grande que nosotros y el obstáculo inclusive podrá ser más grande que nosotros, pero no es más grande que el Dios que a nosotros nos llamó. Hágame favor. Entonces tenemos que buscar la dirección de Dios para saber cómo superarlo. Y cuando nosotros decimos, no, es que ese obstáculo no es más grande que yo, no se trata de ser positivos, no es positivismo de lo que estamos hablando, ¿ok? No, esto no es más grande que yo, y entonces yo puedo, porque yo soy suficiente. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que ser realistas, ¿ok? O sea, hay obstáculos que son más grandes que nosotros, definitivamente. Pero Dios es especialista en ponernos a nosotros en situaciones que son más grandes que nosotros para que sea evidente su intervención y su mano a nuestro favor. Entonces, aun cuando hay obstáculos que son más fuertes que nosotros, está bien, o más grandes que nosotros, está bien reconocer que ese obstáculo es más grande. Siempre y cuando nosotros tengamos claro que eso no nos puede intimidar porque el Dios que está con nosotros es más grande que ese obstáculo. Amén. Ok, ahora... vamos a ver, ok, como decía antes, y eso es sumamente importante, por eso lo repito una y otra vez, es indispensable la comunión con el Señor para que nosotros podamos descubrir cómo seguir con nuestra marcha, ok. Ahora, también aquí es importante hacer una aclaración y es, el hecho que el Señor diga, sigan con su marcha, a nosotros no nos podemos detener, ¿ok? O sea, hay que seguir con nuestra marcha. Pero también hay que entender que es importante, a veces es necesario hacer pausas estratégicas, ¿ok? ¿En qué sentido pausas estratégicas? Bueno, pues si nosotros estamos ante un obstáculo, ante algo que nos intimida y nosotros no sabemos qué hacer, como decíamos antes, no podemos avanzar a lo loco. Entonces necesitamos hacer una pausa estratégica para permitir que el Señor a nosotros nos guíe hacia lo que tenemos que hacer. Entonces toca a veces hacer esas pausas estratégicas, pero dejar de avanzar porque nosotros damos por perdida la batalla es distinto. ¿Ok? Voy a decir esto otra vez. ¿Eso se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, pausa estratégica está bien. Dejar de avanzar porque damos por perdida la batalla, definitivamente no. Y eso fue lo que al pueblo de Israel le pasó. El pueblo de Israel no dejó de avanzar porque ellos estaban siendo estratégicos. El pueblo de Israel dejó de avanzar porque ellos estaban echando a morir. Y en el verso 11 y 12 nosotros podemos ver eso. Ellos dicen, no, hasta aquí llegamos, valimos. Pero nosotros no podemos
caer en eso. Ahora, otra cosa es, cuando nosotros pasamos al verso 17 y 18, dice lo siguiente que también es muy interesante. Dios le da la instrucción y le da la dirección de lo que ellos tienen que hacer, la vara y avancen. Pero entonces en el 17 Dios dice, yo por mi parte voy a endurecer el corazón de los egipcios. ¿Cuántas veces, Señor, vas a endurecer el corazón de los egipcios? O sea, desde que están en Egipto los israelitas, el Señor está, endurece el corazón de Faraón, endurece el corazón de los egipcios. ¿Cuántas veces más? Y eso uno se puede sentir cansado. Yo me imagino Moisés, no, otra vez. Sí, pero ya llegamos hasta aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y entonces a eso nos lleva a la aplicación número 5, que es que tenemos que recordar que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Nosotros, como sus hijos, fuimos creados con un propósito para hacer muchas cosas, pero una de ellas es manifestar la gloria de Dios a través de nosotros. Que las personas sepan y entiendan quién es Él. Entonces, teniendo la libertad que nosotros se nos ha otorgado en Cristo, tenemos que tener presente que muchas veces Dios permite que haya pruebas y obstáculos y que el enemigo se nos ponga al corte, no para que nosotros nos estanquemos y nos intimidemos, sino para que cuando nosotros en fe y con la ayuda del Señor superemos esos obstáculos, otros también sepan quién es el Señor. Y en medio de nuestra circunstancia, nosotros podamos también ver y otras personas puedan ver que el Señor a nosotros nos cuida y nos respalda y entiendan y vean el poder del Dios que está a nuestro favor. ¿Y cómo nosotros vemos esto? En estos versos que le digo 17 y 18. Y cuando yo me haya glorificado en el faraón y en su caballería y en sus carros de guerra, entonces los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué necesidad tenía el Señor de que los egipcios supieran quién era Él si los egipcios no eran su pueblo? El pueblo de Israel era su pueblo. Pero es que el Señor es dueño y Señor de toda la tierra. Y Dios tiene que dejar claro quién es Él, sea su pueblo o no sea su pueblo, porque la tierra es suya y toda su plenitud también es de Él. Entonces, para Dios es importante dejar claro quién es Él. ¿Y cómo Dios hace eso? A través de sus hijos. A través de lo que Él permite o no permite que pasen sus hijos. El Señor a nosotros nos cuida y nos respalda, hermanos, eso sí. ¿Por qué? Porque si Dios nos utiliza a nosotros, si nosotros somos un canal para reflejar esa gloria de Dios, el Señor nos va a respaldar. El Señor es justo y fiel para respaldarnos, para ayudarnos, para protegernos, para todo lo que se necesite para hacer lo que nosotros nos ha llamado a hacer. Así es que, sea lo que sea que usted tenga que enfrentar, no tema. Vea lo que dice el verso 19. El ángel del Señor que precedía el campamento se les puso la retaguardia para cuidarlos, para protegerlos. Y asimismo el Señor, que dice el Salmo 34:7, para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Y si usted se pone a analizar qué es acampar, no es como que usted llega y dice, espera, yo me tengo que ir. Usted agarra su tienda, la azotea, le pone las estacas, le hace una fogatita. Porque usted llega ahí a establecerse y quedarse ahí hasta que usted tenga que ir. Y la palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros para defendernos. Así es que sin importar aquello a lo que nosotros tengamos que hacer de frente, no tenemos que temer. Amén. Ahora, el verso 19 al 25 es impresionante, porque nosotros vemos aquí la manifestación de la sobrenaturalidad y del poder de Dios, así como en una de sus máximas expresiones. ¿Por qué? Porque, vean, a ellos les tomó casi toda la noche cruzar el mar. Y yo no sé usted, pero siempre que yo leía la historia del pueblo de Israel, tal vez por ver en las películas y así, yo me imaginaba que había sido como las películas, honestamente, disculpe mi ignorancia, que era que Moisés había hecho así la hora, y el mar hizo ¡bum! Y se abrió, ¿verdad? O sea, en dos. Y así no fue como sucedió. Aquí nos dice que hubo un viento que venía desde el oriente, que sopló toda la noche, y eso fue lo que fue corriendo el mar, abriendo el mar, abriendo el mar, hasta que se hicieron las dos paredes de agua, una a cada lado. No fue inmediato. Y entonces eso también a mí me ponía a pensar, mira qué interesante, ¿verdad? Porque la mano del Señor no dejó de estar a favor de ellos, Él los instruyó y Él los protegió, pero les tomó tiempo poder cruzar al otro lado.
Y mientras ellos esperaban que el mar se abriera, ¿verdad? Todos los imagino de como... Y atrás ellos tenían a los egipcios que venían detrás de ellos a perseguirnos. Imagínense qué angustia también. Y al mismo tiempo qué impacto ver que el mar se está partiendo en dos. O sea, es que yo no me imagino la serie de cosas que pudieron haber pasado por el pueblo de Israel en este momento. En sus pensamientos, en sus emociones, tantas cosas. Pero la mano del Señor no se apartó de ellos. Y esto a mí me lleva a pensar lo siguiente. Aunque a nosotros nos tome un tiempo ver lo que Dios está haciendo, nosotros no podemos dudar de que su mano está a favor de sus hijos. Y eso lo vemos aquí en esta historia con el pueblo de Israel. Perdón. Ahora, en el 25 dice, el 24, perdón, en la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron, huyamos porque el Señor pelea a favor de ellos. Y vean qué interesante esto, porque si uno se pone a analizar el texto, uno se da cuenta que los egipcios no huyeron porque se les venía el mar encima, como a veces nosotros pensamos. Uno es que ya se está cerrando el mar, entonces desistieron, entonces mejor se vuelven porque si no se ahogan, que es como nos muestran también en las películas. Y ese no fue el motivo por el cual los egipcios se regresaron, o ellos empezaron a huir. Dice que ellos huyeron porque ellos se dieron cuenta que el Señor peleaba a favor de los israelitas y estaba en contra de ellos. Ellos huyeron porque Dios trastornó el campamento de ellos, le quitó las ruedas a sus carruajes y los confundió. Por eso fue que ellos huyeron. Ahí el mar ni siquiera se estaba cerrando en contra de ellos cuando ellos decidieron huir. ¿No hubiera podido Dios haber hecho eso desde el principio? Pues la verdad es que sí. Cuando Moisés llega y le dice al pueblo, tranquilos que Dios peleará por ustedes, y Dios les dice, porque me pide ayuda. Pero, o sea, Dios hubiera podido hacer esto mismo que está haciendo en el 25, lo hubiera podido hacer antes, como en el 15, creo que es. Porque Dios no lo hizo así si Él tenía el poder. Y es porque si el Señor lo hubiera hecho de esa forma, hermano, nos hubiéramos perdido el mar partido en dos. ¿Se imaginan? Nos hubiéramos perdido de ese hecho tan sobrenatural que marca, o sea, la historia de la humanidad. ¿Cuándo ha sucedido algo así? Y no solamente eso, sino que nos hubiéramos perdido de ver el poder de Dios manifestado en una de sus máximas expresiones también, que eso hace que las personas sepan y entiendan quién es Jehová de los ejércitos. Los egipcios lo entendieron. Entonces, ¿qué pasa? Como decía también antes, Dios es experto en dejar claro quién es Él y en manifestar su poder y su gloria. Y es muchas veces a través de lo que Él hace con y por su pueblo que Él manifiesta su gloria. Vamos a ver. Otro punto aquí es que nosotros podemos ver que el plan de Dios no era solamente que los egipcios huyeran, y eso está en el 26, del 26 al 28. Y el plan de Dios no era solamente que los egipcios huyeran, porque en esos versículos dice que Dios le dice a Moisés, extienda su mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios. Entonces Moisés lo hizo y al volverse las aguas cubrieron por completo a los egipcios, y luego dice, y ni uno de ellos quedó con vida. El Señor hubiera podido trastornarle la mente y el campamento y quitarle las ruedas y confundirlos y todo, pero probablemente algunos de ellos hubieran quedado con vida si el Señor hubiera hecho eso. O sea, Él hubiera podido hacer eso antes de partir el mar. Pero si el Señor hubiera hecho eso antes de partir el mar, es muy probable que muchos de ellos hubieran quedado con vida. Pero el plan del Señor no era ahuyentarlos. El plan del Señor era dejar a los egipcios sin vida, era eliminarlos completamente. Y entonces eso es una representación de que de la misma manera el enemigo está vencido, hermanos. El enemigo está vencido. Jesús no vino a ahuyentar al mundo de las tinieblas. Pero ya no. Jesús vino a vencer al mundo de las tinieblas y a ponerlo en su lugar. Y nosotros tenemos que recordar eso también. ¿Qué dice Colosenses 2, del 14 al 15? Dice, yo leía esto y se me paraba el pelo. O sea, qué impacto, porque dice, Jesús anuló el acta con los cargos que había contra nosotros.
y la eliminó clavándola en la cruz. Y de esa manera despojó a los gobernantes y las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Esa es la victoria que nosotros tenemos en el Señor. Ahora usted podría estarse preguntando, Swency, qué bonito todo esto, wow, pero ¿cómo vivo yo en esa victoria? Porque yo lo he intentado y honestamente no es tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para yo poder vivir en esa victoria? Y hay dos cosas. Como decíamos antes, sin comunión no hay dirección y no hay nada. O sea, no hay discernimiento, no hay autoridad, no hay poder, no hay seguridad. Sin comunión no hay nada. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que tener una relación con Dios, sí o sí. Una relación constante, una relación estable, una relación comprometida, una relación sana con el Señor. Eso es lo primero. Y lo segundo está en Efesios 6, que es la famosa armadura que nosotros tenemos en el Señor. No voy a leerlo porque es un poco largo, pero si ustedes quieren leerlo luego, eso está en Efesios 6, del 14 al 17. Pero mientras yo leía esto, vean, yo he leído sobre la armadura de Dios un montón de veces. Pero hasta este momento el Señor de verdad me reveló esto que les voy a compartir, que yo dije, ¡oh, qué impacto! Yo nunca lo había visto de esa forma. Y es que cuando nosotros le prestamos atención, cuando nosotros le prestamos atención a la armadura, hay 6 elementos. Hay 6 elementos de la armadura de Dios, pero hay una distinción de los elementos, porque 5 son de protección y 1 es de ataque. Y yo no sé si usted alguna vez había puesto o había analizado eso. Sí, yo nunca hasta ahora. 5 son de protección y 1 es de ataque. El cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el casco. Esos son para usted protegerse. Y solo hay 1 para que usted ataque, que es la espada, que es la palabra de Dios. Toda la armadura es útil, no es que uno sea más importante que otro. La armadura es útil, nos afianza y nos protege. Pero hay un elemento de esa armadura que sirve para atacar. Y eso es la palabra de Dios. ¿Para qué nosotros utilizamos la palabra de Dios, hermanos? Para entender, lo que el Señor ha hablado de nosotros y ha dicho de nosotros, y para entender quién es Él también, y para que cuando nosotros vayamos a orar, podamos utilizar la palabra de Dios, que es la autoridad. Entonces, es importante nosotros saber usar esos elementos de la armadura del Señor. ¿Por qué? Porque si no hay ataque y yo solamente me mantengo protegido, todo bien, que yo no necesito, yo nada más estoy protegido, yo no necesito defenderme. Pero ¿qué pasa si a mí me vienen a atacar y llega un momento en donde yo tengo que atacar y yo no sé cuál de todos esos elementos es el que yo tengo que utilizar para atacar? Entonces, ¿qué hago? Si yo necesito que agarrar la palabra de Dios, pararme en la brecha, me ayuno en oración y pelear esta carajada. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos la diferencia. Toda la armadura del Señor es útil, definitivamente, como decía, nos afianza y nos protege, pero usted tiene que saber cuándo se tiene que agarrar la espada para defenderse y para atacar y para contraatacar. Las armas de nuestra milicia, este versículo del que habla Pablo, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino para eso, gracias, Raquel. Y eso es un término que Pablo utiliza para referirse a una autoridad especial que nosotros tenemos en el nombre de Jesús para doblegar y desactivar las tinieblas y las autoridades de las tinieblas. Entonces, ¿cómo se hace eso, hermanos? Sí, obviamente solamente con la palabra de Dios y orando basados en lo que está escrito en la palabra. Por eso es que es importante estar nosotros afilados, leer o estudiar, empaparnos de lo que está escrito aquí. Porque tal vez uno lee y uno estudia y uno se aprende versículos y en el momento uno dice, pues se me olvidó. Pero cuando el Señor lo lleva a uno a esa guerra espiritual, a uno contraatacar, ahí se le empiezan a venir un montón de versículos. Y usted está orando y dice, y la palabra del Señor y la Biblia y el Señor está dicho y está escrito, pum, 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 pum. Y usted termina de orar y usted dice, ¿y dónde salió todo eso? Y es un archivo que usted tenía ahí espiritual. Por eso, aunque a veces parezca que el tiempo que nosotros invertimos acá es nulo, no es nulo nunca.
porque hay un archivo ahí que el Señor permite que se vaya llenando con lo que nosotros intencionalmente vamos aprendiendo de su palabra. Entonces, alíñese, hermano. Es más, alineémonos. Tenemos que discernir y peleemos de vuelta. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y aquí, ya para ir cerrando, le voy a pedir tal vez al grupo de alabanza que se nos pueda acompañar. Entonces nos alineamos, discernimos y peleamos de vuelta. Como decía antes, Dios a nosotros nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vencer y para avanzar hacia lo que el Señor a nosotros nos ha llamado, en esta y en cada temporada. Pero nosotros tenemos que entender que Dios no va a hacer todo el trabajo. Hay un trabajo que a nosotros nos toca. ¿Y qué es lo que a nosotros nos toca? Estar atentos a los ataques espirituales del enemigo, poner nuestra confianza en el Señor, eliminar la victimización, permitirnos ser dirigidos por el Señor y recordar que fuimos hechos para su gloria y que no se trata de nosotros, que se trata del Señor. Amén.